Hola, soy Mike, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy toca hablar de la última película de terror religioso que, como es habitual, nos llega en vísperas de Semana Santa, en este caso, El exorcista del Papa, una película dirigida por Julius Avery y protagonizada por el gran Russell Crowe, quien es el gran reclamo de la película, cabeza de cartel, y para el cual me voy a reservar unas palabras más adelante. La película está basada en hechos reales y recoge parte de la historia de Gabriel Amorth, exorcista jefe del Vaticano, que ejerció a las órdenes del mismísimo Papa durante muchísimos años y al cual se atribuyen más de 100.000 exorcismos, algunos de los cuales detalló en muchos de los libros que escribió a lo largo de su carrera, lo cual es un concepto que nos aproxima más a lo que es una película de corte autobiográfico en el cual la historia, las vivencias de este señor van a tener un peso fundamental y en la cual la propia historia, el propio personaje va a llegar a interesar bastante más que los propios acontecimientos que se dan, algo así como ya hemos visto recientemente con el caso de los Warren. La historia parte en Roma, en el Vaticano, y nos traslada hasta España, un lugar en San Sebastián, en Castilla, donde una familia estadounidense se muda a una vieja abadía que ha heredado tras el trágico fallecimiento del padre. Es aquí en este punto en el que el hijo menor va a ser víctima de un antiguo demonio que, digamos, ha quedado atrapado en esta abadía. Tras una escena inicial se nos presenta el tono que va a tomar la película y nos presenta a nuestro personaje, el cual se ve bastante familiarizado, bastante acostumbrado a esto de los exorcismos, momento en el cual es asignado para que se haga cargo de este nuevo caso en España, por lo que el padre Amorth decide viajar a esta abadía e investigar por sí mismo estos sucesos. Es entonces cuando tiene un primer contacto con esta familia, especialmente con el hijo afectado, poseído, y descubre que este demonio no es como los demás, que es especial. En este punto de la historia pues nos van a presentar a la propia familia afectada, nos van a presentar a una madre sufrida, personaje que ya hemos visto infinidad de veces en este tipo de películas, un hijo y una hija que van a sufrir también lo suyo, y un sacerdote local que, digamos, va a ser el apoyo o la colaboración directa de nuestro protagonista. Lo bueno que tiene esta película es que no se va a basar únicamente en mostrarnos lo visceral, situaciones de meros exorcismos, sino que se va a adentrar un poco más allá en hacernos conocedores de la historia que abarca esta vieja abadía. Va a tener un buen equilibrio entre lo que es una película de investigación per se, con escenas de posesiones, que es lo que al final un público va a esperar ver cuando va a una película que se llama El exorcista del Papa, pero a su vez nos va a hacer partícipes de una investigación en las entrañas de esta abadía. Y algo que hace muy bien es que nos hace interesarnos por ello. Sí que es cierto que, como bien digo, es una película que a priori puede tener un target muy marcado, puede ir directamente a enseñarnos lo que la gente quiere ver, podría ser muy descarada en ese sentido, pero sin embargo se toma su tiempo en desgranar a estos personajes, en hacer que nos interesen sus historias, en mostrar la propia psique, las propias circunstancias de estos sacerdotes en concreto, los cuales tienen sus propios demonios, y poco a poco iremos conociendo sus historias, sus antecedentes, hecho que le da muchísimo más peso a la historia y muchísima más profundidad a estos personajes. Como bien he dicho, esta película tiene un cariz más autobiográfico, nos van a hacer conectar sobre todo con este personaje clave, con este personaje pilar que es el padre Amorth, y por ejemplo la familia va a quedar en un segundo plano. Aquí el padre Amorth es el peso fuerte de esta historia. Es un personaje extremadamente carismático y me atrevería a decir que si esta película funcionara en taquilla tendría el peso suficiente para hacerle un personaje franquiciable al nivel de los Warren. Pero esto no es mérito únicamente de un personaje que esté bien escrito o un personaje al que se le quiera dar profundidad en guión, en escritura, sino que hace falta que haya un buen intérprete detrás, hace falta que haya un buen actor que haga que te quedes atrapado con la historia y conectado con el personaje. Y es que es lo que pasa aquí. A mí me ha sorprendido mucho y muy gratamente el papel que hace Russell Crowe aquí. Porque yo he de decir que principalmente cuando supe de la existencia de esta película, lo primero que pensé fue, bueno, aquí ya tenemos otro gran actor que no está en el mejor punto de su carrera, que tiene que rebajarse, hacer una película de terror al uso, digamos, o convencional, para rescatar su carrera. Por tanto, no se va a preparar el personaje, va a ser una película que va a interpretar con el piloto automático puesto, porque lo único que este señor quiere es cobrar. Y he de decir que me ha sorprendido, pero muchísimo, el trabajo que hay aquí, porque ojo, esta película yo la he visto en versión original. Russell Crowe interpreta a un personaje italiano. Seguramente, si tú ves la película doblada, no vayas a apreciar esto,
pero te aseguro que en versión original es increíble. Tiene diálogos en italiano que es increíble, o sea, cuando yo he salido del cine he tenido que buscar si este hombre era bilingüe, porque me parecía impresionante, pero no solo eso, sino que al estar interpretando un personaje italiano, cuando habla en inglés, tiene que hablar inglés con acento italiano. Y es que no sale de ahí ni un momento, o sea, es tremendo la capacidad para sacar eso adelante. Y ya no solo eso, sino el hecho de interpretar a una persona que está luchando contra sus propios demonios, que tiene sus traumas pasados, que sufre, que siente, que llora, todo eso en conjunto y sacarlo adelante. Algo que muchas veces en este tipo de películas se pasa por alto. Porque hay actores y actrices que cuando hacen una película, un producto de estas categorías, es como, no me va a reportar premios, no me va a reportar reputación, pa'lante y a cobrar. Y yo sinceramente quiero destacar el papel que hace aquí Russell Crowe y la manera de demostrar por qué es un gran actor, por qué ha sido un gran actor, por qué sigue siendo un gran actor y por qué el tío está donde tiene que estar. Dicho lo cual, evidentemente, él hace que sea un aspecto muy positivo y muy importante en esta historia, pero es que, como bien digo, la historia tiene la capacidad suficiente para mantenerse por sí misma. Creo que termina siendo lo suficientemente consistente para que funcione, sin ser excesivamente novedosa, sin mostrarnos nada nuevo que no hayamos visto, pero manteniéndose de principio a fin. A pesar de estar basada aparentemente en hechos reales, creo que sí que han pecado el hecho de que haya un gran estudio detrás, como suele pasar en estos casos, han hecho que al final la película peque de ser excesivamente fantasiosa en aras de darle muchísima más espectacularidad, cosa que es totalmente legítima, pero se acaba perdiendo, digamos, esa autenticidad o ese toque de crudeza que sí que podría tener una película que se limitase a ser mucho más realista. Esto es cine, al fin y al cabo, es una gran producción, hay un buen trabajo detrás, no inventan nada, pero creo que tiene los suficientes elementos como para atrapar, como para que te interese la historia y como para que te quedes hasta el final y salgas de cine con la sensación de que, bueno, pues has echado un buen rato. Por lo tanto, si tienes intención de ir a verla este fin de semana, te animo a que lo hagas, y si por lo que sea ya la has visto, pues también te animo a que me comentes por aquí abajo cuál es tu pensamiento de esta peli. Si te ha gustado el vídeo, te agradecería muchísimo que dejaras un like y como siempre, si te gusta el contenido del canal, te animo a que te suscribas si todavía no lo estás, porque a mí me ayudaría muchísimo a seguir. Dicho lo cual, espero verte en próximos vídeos. Gracias por estar ahí. Hasta otra. Chao.